el segundo tema que voy a compartir con ustedes, la segunda plática, se titula Jesús te abre los ojos. Jesús te abre los ojos. Cuentan que cuando Vasco de Gama es el descubridor del río, del colonizador del Brasil, así como Francisco Pizarro y Hernán Cortés llegaron por España a conquistar Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica. Vasco de Gama fue el conquistador del Brasil. Y cuenta la historia que una vez un galeón español que iba al Río de la Plata, una tormenta le dañó las velas, se quedaron sin agua, se les acabó el agua dulce y estaban en pleno mar a punto de morir de inanición, no veían ninguna costa ni nada, cuando de repente se encontraron con un galeón portugués. Eran sus enemigos, pero ellos no estaban en ton de guerra. Sacaron la bandera blanca y pidieron con cañonazos al galeón portugués que se acercara al galeón español. Cuando llegan allí, el galeón español le dice: por favor, nos morimos de sed, regálennos agua dulce que nos morimos de sed. Y de repente el capitán español le dice: pues bajen las cubetas y suban agua. Pero estamos en la mitad del mar. Y le dicen: no, es agua dulce, porque aunque no se vean las costas, estamos en este momento en la desembocadura del río Grande o del río Amazonas, donde el agua dulce se mete 200 kilómetros en el mar corriendo la sal. Metan nomás, bajen las cubetas y carguen agua, que es agua dulce. Aunque efectivamente estaban navegando sobre agua dulce y se morían de sed, bajaron las cubetas y pudieron saciar su sed. Bien, así como estos españoles estaban a punto de morir de sed navegando sobre agua dulce, muchas veces nosotros nos encontramos ciegos frente a las bendiciones que Dios tiene para nuestra vida. Dios no mandó a nadie a este mundo para que sufriera, para que su vida sea una desgracia, una tristeza y un dolor. Dios nos envió a este mundo para que seamos felices. Muchas veces no somos felices, no porque Dios no nos bendiga, sino porque tenemos los ojos cerrados. Vamos a hacer un trabajo, una exégesis, vamos a desmenuzar un texto de la Biblia. Si tienen Biblia, ahora sí necesito que la saques, porque vamos a trabajar toda esta hora sobre el texto de Marcos 8, 22 al 26. Vamos a trabajar 4 versículos del capítulo 8 del Evangelio de San Marcos. Si tienes tu Biblia en tu celular, puedes también sacarlo. Mientras no te pongas a chatear, no hay problema. Pero saca tu Biblia y busquemos el texto de Marcos 8, del 22 al 26. Jesús y sus discípulos llegan a Betsaida. Le presentan un ciego y le suplican que lo toque. Jesús tomó al ciego de la mano, le sacó fuera del pueblo, le puso saliva en los ojos, le impuso las manos y le preguntó: ¿ves algo? El ciego, abriendo los ojos, dijo: veo a los hombres, pero los veo como árboles que caminan. Después Jesús le volvió a poner las manos en los ojos y comenzó a ver perfectamente y quedó curado, de suerte que veía de lejos todas las cosas. Jesús le envió a su casa diciéndole: ni siquiera entres en el pueblo. Palabra de Dios. Mis queridos hermanos,
vamos a trabajar en los verbos, en los 7 verbos de Jesús para con el ciego y en los 5 verbos del ciego para con Jesús. En este texto encontramos 12 verbos. Verbo implica una acción. Los verbos son acciones: comer, ver, llamar. Esos son acciones y son verbos. Jesús ocupa 7 verbos para con el ciego y el ciego corresponde a esos verbos de Jesús con 5 verbos propios. Los verbos de Jesús hacia el ciego y los verbos del ciego a Jesús. Pero antes de analizar los verbos, entremos en contexto. Jesús ya no entraba en los pueblos. Los pueblos no tenían plazas grandes, apenas eran callejuelas pequeñas y estrechas. Y la multitud que seguía a Jesús era tan grande que Jesús se veía obligado a salir a descampado, en las orillas del mar, allí en los trigales, en los campos. Él salía. La gente ya sabía dónde estaba Jesús y la gente iba. La gente que tenía hambre de Jesús, que tenía sed de Jesús, salían de los pueblos, de las ciudades, de las aldeas al campo a encontrarse con Jesús. Jesús predicaba, Jesús sanaba, Jesús alimentaba su espíritu, alimentaba su cuerpo y lo sanaba. Y cuando terminaba la jornada, de nuevo entraban a los pueblos. ¿Qué te quiero decir con esto? Que hay que distinguir 2 tipos de personas: los que creían en Jesús, que salían de los pueblos para encontrarse con Él en el campo, y los que no creían en Jesús, no les interesaba y no querían seguirlo, que se quedaban en los pueblos y en las ciudades. Entonces, los de fuera son los creyentes y los de adentro de los pueblos son los no creyentes. Necesito que entiendan esto para que podamos desmenuzar el texto y hacer una buena exégesis. ¿Cómo empieza el evangelio que les acabo de leer? Empieza diciendo: Jesús y sus discípulos llegan a Betsaida y le presentan un ciego y le suplican que lo toque. Jesús y sus discípulos llegan a Betsaida. O sea, habían terminado de estar con los creyentes y entran a un pueblo a buscar comida, etcétera, y los que estaban en el pueblo eran los que no creían. Y de repente, dentro del pueblo de Betsaida, le traen a un ciego. No se lo llevaron afuera. Por lo tanto, los que le traen al ciego son gente que no les interesa a Jesús. Pero el ciego posiblemente dijo: yo quiero, llévenme, no friegues, no molestes, no te vamos a llevar. De repente ven que Jesús entra y algunos de ellos dijo: bueno, si Mahoma no va a la montaña va a Mahoma, ya está aquí. Entonces ven, tiene suerte, eres un afortunado, camina, y se lo llevan a Jesús. Y estas personas traen a Jesús al ciego y le dicen a Jesús, es interesante, le presentan un ciego y le suplican que le toque. Ojo, no estaban pidiendo que lo sanara, no estaban pidiendo que le devolviera la vista. ¿Qué le estaban pidiendo? Que lo toque. Los que tienen Facebook, cuando ven un amigo que no le responde, que no le pone like a sus fotos, entonces le dan un toque, como diciendo: hey, acá estoy, aquí estoy, no me ignores. Le dan un toque. Y entonces le pidieron a Jesús: tócalo, no lo ignores, está fregándonos y fregándonos que quiere hablar contigo, que le llevemos donde ti. Aquí te lo ponemos, tócalo y ya. Le traen al ciego para que lo toque. Y la gente de la ciudad, los que no creían a él, se empiezan a asomar. ¿Sí lo irá a sanar? Vamos a ver si es cierto, o es un hablador, o es un vendedor de cebo de culebra que habla y no hace nada. Y se acercaron muchos a ver qué hacía Jesús con el ciego. Entonces estamos en este cuadro: Jesús con sus discípulos, una gran cantidad de no creyentes que le traen un ciego para que lo toque.
La respuesta, ¿cuál será? ¿Sanará Jesús al ciego? ¿No lo sanará? ¿Le hará caso a los incrédulos? ¿No le hará caso a los incrédulos? ¿Tendrá misericordia del ciego o no la tendrá? Una posibilidad de situaciones y de respuestas distintas. Vamos a ver entonces qué ocurre. Jesús tomó al ciego de la mano. El primer verbo que vamos a tocar es tomar. Tomó. ¿Qué es tomó? Escogió. ¿Qué es tomó? Tuvo contacto físico. ¿Qué es tomó? Se acercó y lo poseyó. Jesús tomó al ciego. Un instrumento se deja tomar, el micrófono se deja tomar, la flor se deja tomar, el libro se deja tomar. Entonces Jesús tomó al ciego. El ciego era un desvalido que se deja llevar de quien confía. Sus propios vecinos que no creen en Jesús lo han llevado hacia Jesús. Por lo tanto, el ciego se deja llevar por las personas en las que confía o de las que depende, sean buenas o sean malas. Y así como estas personas lo llevaron a donde Jesús, Jesús lo tomó. No lo abandonó. Tenemos un valor para él. Lo lleva. En clave de discipulado vemos que el maestro va adelante guiando al discípulo que va detrás. Jesús tomó al ciego y lo llevó. El tomarlo es que se está haciendo cargo de él. Lo está aceptando en su rebaño. Lo está aceptando en el número de sus discípulos y por lo tanto lo lleva aparte. Segundo verbo. Jesús tomó al ciego de la mano, le sacó fuera del pueblo. El segundo verbo, ¿cuál es? El verbo sacar. ¿Por qué saca a Jesús del pueblo al ciego para curarlo? Por lo que le dije al principio, el pueblo es el lugar de los incrédulos que quieren circo. Jesús no le va a dar circo a los ciegos. Piden señales, pero no creen. Pero sin embargo se compadece del ciego. Tiene misericordia del ciego, pero no le va a dar un círculo y un show a la gente que no cree en él. Por eso se lo lleva afuera. Porque ¿qué es afuera? Es el lugar de los creyentes. Lo saca del mundo de los incrédulos y lo lleva afuera, al lugar de los creyentes, y lo lleva afuera porque quiere tener un momento de intimidad con él. La importancia de la intimidad entre Jesús y el ciego, entre Jesús y tú y yo. Posiblemente, mi querido hermano, ese ciego eres tú. Yo no sé cómo llegaste a este encuentro, pero sí te digo algo. Posiblemente llegaste porque ansías que Jesús te sane el alma, te sane el corazón, rescate a tu familia, te dé la luz, te ayude a tomar esas decisiones, sane el resentimiento, cure las heridas de los maltratos que has recibido. De alguna manera tú y yo somos ese ciego. Hoy Jesús quiere tomarte de la mano y sacarte fuera, porque quiere tener un momento de intimidad contigo. Quiere enjugar tus lágrimas, quiere sostenerte a ti que te caes, quiere apapacharte a ti que te sientes solo y traicionado por las personas que dicen que te aman. La importancia de la intimidad entre Jesús y tú. Lo saca afuera, significa separado por Jesús. Lo saca desde la multitud para hacerlo su discípulo. A Leví le dijo: ven y sígueme. Y Leví, dejándolo todo, se fue con Jesús. A Zaqueo lo miró en el árbol y le dice: hey Zaqueo, baja que hoy me quedo en tu casa. Lo sacó de la multitud y se metió a la casa de Zaqueo para tener intimidad con él. A Bartimeo el ciego le dijo: ánimo, te llama.
te saca de tu postración, te saca de tu condición de limosnero y te llama a que lo sigas. Bartimeo pegó el brinco y siguió a Jesús. Los hijos de Zebedeo los llamó y dejando las barcas y a su padre con sus trabajadores, le siguieron. Querido hermano, necesitamos diferenciar entre estar con Dios y ser de Dios. Yo te pregunto, ¿tú eres un católico que estás con Dios y vas a misa para estar con Dios? ¿O eres un católico porque eres de Dios? No puedo responder por ti. Tú tienes que responder por ti mismo. Lo sacó afuera, al lugar del encuentro, al lugar de la conversión. Lo sacó fuera del pueblo y le puso saliva en los ojos. El tercer verbo que vemos es el verbo poner. ¿Qué significa poner? Añadir, encimar, piloncillo, colocar algo que no corresponde. Por gracia el Señor está tomando la iniciativa de dártelo. Le puso saliva en los ojos. Jesús me da algo a mí que me falta y que no tengo y que sale de lo más profundo de Él. Jesús me comparte una sustancia que sale de su cuerpo y que me curará. Querido hermano, aquí la saliva de Jesús, esa sustancia que devuelve la vista al ciego, es signo, es imagen de su sangre. Otra sustancia que saldrá del cuerpo de Jesús para redimirme, para perdonarme y para darme la vida eterna. Científicamente, la saliva tiene un compuesto químico que es un desinfectante natural. Cualquier biólogo químico puede decir que en la saliva hay una sustancia que se llama la tialina, y la tialina es un desinfectante natural que todos los mamíferos tenemos en nuestra saliva. Hey, querido hermano, cuando te pinchas un dedo o te cortas un dedo o te golpeas un dedo, sobre todo cuando te cortas o te pinchas, inmediatamente ¿qué haces con el dedo? ¿A dónde te lo llevas? ¿A la nariz? No. ¿Al ombligo? Apenas te pinchas, ¿qué haces con el dedo? ¿A dónde te lo metes? A la boca. ¿Por qué? ¿Alguien te dijo? ¿Tú recibiste una instrucción cuando te pinches el dedo, métetelo en la jeta? ¿Te dijeron eso? ¿Por qué lo haces? Instintivamente. Instintivamente. Hey, querido hermano, cuando un perrito o un gato tiene un corte y una herida, ¿qué hace? Va donde el amo, por favor, échame alcohol y desinfectame. ¿Qué hace? Se lame. ¿Por qué? Porque Dios es tan sabio que nos dio en nuestro propio cuerpo la medicina básica que necesitamos para desinfectarnos de las heridas. Se llama la tialina. ¿Eso quiere decir que si yo me corto le digo al vecino, chúpame el dedo? No. Porque el vecino, aunque tiene tialina, que tú también tienes, tiene una serie de bichos y bacterias en la jeta que no son tuyas. Y ahí sí puede contagiarte y enfermarte. Tiene que ser tu propia saliva la que desinfecte tu dedo. Porque si hay algún microorganismo en tu boca, quiere decir que ya está dentro de tu organismo y tu cuerpo ya lo amansó y camina con él. Por lo tanto, tu propia saliva te desinfecta hasta que puedas llegar a primeros auxilios a curarte. Fíjense la savia de la perfecta creación de Dios. Cuando nos pinchamos, instintivamente nos metemos el dedo en la boca. Un mamífero, un perro, un gato, cuando tiene una herida, se lame. Ya lamerse está desinfectando la herida. Quiere decir que la saliva de Jesús es un signo de su sangre que nos desinfectará de nuestros pecados y nos abrirá la puerta a la vida eterna.
Primer verbo, ¿cuál fue? Tomó. Segundo verbo, sacó. Tercer verbo, le puso ese libro en los ojos. Cuarto verbo, le impuso las manos. Le impuso las manos. Consagrar significa volver sagrado. Al poner las manos, lo estaba consagrando, lo hizo sagrado, lo hizo suyo. A través de los sacramentos, el sacerdote o el obispo, cuando imponen las manos, nos transmiten la gracia del Espíritu, nos consagran para ser parte de su iglesia. En el bautismo, con el santo crisma, nos hace hijos de Dios. Dejamos de ser criaturas de Dios y nos consagra como hijos de Dios. En la confirmación nos da la mayoría de edad y la plenitud del Espíritu. En el orden sacerdotal saca a uno de los tantos de su pueblo para separarlo, consagrarlo. Y al consagrarlo lo hace uno especial de los suyos para que continúe su ministerio con él. Una mujer que decide seguir al Señor de manera radical y vestir los hábitos es una mujer consagrada al Señor. Hace su consagración formalmente y entonces entra a formar parte de los separados para Él. Ya no pertenece al mundo. A través de su acción y de su oración santificarán al mundo. Renunciarán a una familia particular para asumir a la gran comunidad, a la iglesia, como su propia familia. Le comunicó su espíritu de vida y de salud. Imponer las manos también es signo de acompañarlo en su enfermedad. Jesús se solidarizó con el enfermo e intercedió por él. Es el cuarto verbo. Le impuso, imponer las manos. Quinto verbo. Y le preguntó, ¿ves algo? Le preguntó, ¿ves algo? ¿Qué significa que Jesús pregunte? ¿Es que Jesús necesita que le confirman que está sanando? No. Eso se llama una evaluación. En todo proceso humano, médico, de aprendizaje, deportivo, exigencia artística, todo ser humano que entra en procesos, en proyectos, una empresa, un negocio, un colegio, un estudio, un currículum, una enfermedad, necesita evaluar los progresos. La evaluación te da la oportunidad de ver si los objetivos a donde estás marchando aún se mantienen o si es necesario hacer unas modificaciones en el camino para así poder llegar más rápidamente al objetivo. La evaluación es necesaria. En la educación se llama exámenes. Te van a operar. Antes de operar, ¿qué necesitan hacerte? Evaluarte. ¿Cómo está la presión? ¿Cómo está la coagulación? ¿Cómo está el azúcar? ¿Cómo están tus niveles naturales? Y a partir de esa evaluación, si ven que todavía tienes presión muy alta o si todavía tienes una circunstancia anormal, primero tendrán que los médicos utilizan una palabra, vamos a estabilizarlo primero. Mi madre a los 86 años se cayó y se rompió el fémur, pero ella desde los 50 tomaba todos los días una aspirina chiquitica de 81 miligramos que le llaman cardioaspirina. La cardioaspirina, que es una aspirina de solo 81 miligramos, no los 500 que tiene una aspirina para el dolor, es un poderoso anticoagulante. Impide que una pequeña coágulo de sangre se te vaya a ir a la cabeza y te dé una isquemia, te dé un derrame, te dé un ictus. Entonces siempre es bueno después de los 50 años, consulten con su médico, tomar una cardioaspirina que es preventiva
para que no vaya a darte una embolia y vayas a quedar hemipléjico por un simple coágulo que se desprendió de alguna herida y que te perjudicó. Pero entonces, cuando evaluaron a mi madre, había que operarla. Como ya no tenía huesos duros y sólidos, había que meterle una barrita de titanio. Pero para operar, cuando miraron su nivel de coagulación, se dieron cuenta que mi viejita tomaba hacía 36 años una pastilla diaria anticoagulante. ¿Y qué dijeron los médicos? Tenemos que esperar, estabilizarla, siquiera dejarle por 5 días sin tomar aspirina, para que así poderla operar y no vaya a tener un derrame y se vaya a desangrar por no tener coagulantes. Tuvieron que estabilizarla para poderla operar. Queridos hermanos, eso es la evaluación. Hay que evaluar los procesos de aprendizaje, hay que evaluar los procesos pedagógicos, hay que evaluar los proyectos y los objetivos para ver si están acercándose a lo que buscamos. Todo proceso necesita ser evaluado para corregir errores, replantear las metas y mejorar el servicio. Toda acción de Jesús provoca y exige una reacción y una respuesta. ¿Ves algo? ¿Ves algo? El ciego, abriendo los ojos, dijo: veo a los hombres, pero los veo como árboles que caminan. Después Jesús le volvió a poner las manos en los ojos y comenzó a ver perfectamente y quedó curado, de suerte que veía de lejos todas las cosas. Entonces Jesús lo envió a su casa, diciéndole: ni siquiera entres en el pueblo. Bien, aquí vamos a brincarnos los verbos del ciego, que lo vamos a analizar después, y vamos a pasar al sexto verbo en el versículo 25. Después le volvió a poner las manos. Le volvió a poner las manos en los ojos, ya no en la cabeza. Nuestro Señor Jesucristo no se rinde tan fácilmente. Da la lucha. Insiste en devolvernos la luz de la vista, la esperanza a nuestras vidas. Algo similar ocurrió con el ciego de nacimiento de Juan 9:36. Jesús se enteró de que le habían echado fuera y encontrándose con él le dijo: ¿tú crees en el Hijo del Hombre? Él respondió: ¿y quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo: ¿le has visto? El que está hablando contigo, ese es. Entonces el ciego dijo: creo, Señor, y se postró ante él. Jesús siempre nos pregunta, siempre está pendiente de nuestra evolución, porque Él quiere darnos la vida y darnos la salud. ¿Ves algo? Y le volvió a imponer las manos. El ciego dijo: ahora sí veo perfectamente. Y entonces nos dice el texto: comenzó a ver perfectamente, quedó curado, de suerte que veía de lejos. Entonces Jesús le envió a su casa, diciéndole: ni siquiera entres en el pueblo. Le envió a su casa. Todo encuentro con Jesús termina en volvernos misioneros. La misión lo envió a su casa. La misión como consecuencia del encuentro con Jesús. Su casa es el primer lugar de misión. El primer lugar de misión de todo cristiano es tu iglesia doméstica, tu esposo y tus hijos y tu familia. Por eso lo envió primero a su casa. Le prohibió entrar en el pueblo. Ahora sí vamos a entender por qué le prohibió entrar en el pueblo. Porque el pueblo es lugar de ¿qué? De paganos. Los paganos que quieren circo. Y Jesús circo no les va a dar. Jesús en más de una oportunidad dijo: no se le dan las perlas a los cerdos. Por eso es que le ordena al ciego: no entres en el pueblo.
Pero como la misión, sí, tu primera misión es tu hogar. El pueblo no, porque el pueblo quiere ver circo y circo no le voy a dar. Por eso lo envió a su pueblo. 7 verbos, 7 acciones de Jesús que terminan curando al ciego y volviéndolo un misionero. El número 7 significa perfección, significa tiempo completo, perfecto, proceso perfecto para cumplir una misión y una meta. En 7 verbos y en 7 acciones y en 7 pasos que tuvo que recorrer el ciego, llegó de ser un ciego dependiente de terceras personas a convertirse en un enviado de Jesús y un misionero de Jesús para su propia casa. Ahora veamos los verbos del ciego. ¿Qué verbos encontramos aquí en el ciego? Están en los versículos 24 y 25. El ciego, abriendo los ojos, dijo: veo a los hombres, pero los veo como árbol que camina. Después le volvió a poner las manos en los ojos y comenzó a ver perfectamente y quedó curado, de suerte que veía de lejos. ¿Cuáles son los verbos del ciego? Abriendo los ojos, abrir; veo a los hombres, de ver; comenzó a ver, de iniciar; quedó curado, constatación de una sanación; y veía de lejos. Vamos a analizar brevemente los 5 verbos del ciego. Él abriendo los ojos, abriendo. El verbo está en tiempo gerundio, abriendo, yendo, comiendo, viviendo, mordiendo, respirando. Todo lo que termina en endo, ando, es gerundio y significa una acción continua, una acción permanente, una acción que no se detiene, una acción continua e ininterrumpida. Jesús me abre los ojos permanentemente, así como a los españoles, los portugueses le abrieron los ojos al descubrir que tenían agua dulce debajo de ellos. De igual manera Jesús nos abre los ojos, y cuando nos los abre permanentemente y para siempre. Es una de las consecuencias de nuestro bautismo, el profetismo de anunciar y denunciar. Jesús nos abre los ojos y nos vuelve sus profetas. Segundo verbo del ciego es: veo a los hombres, pero los veo como árboles que caminan. Yo les hago la siguiente pregunta a partir de la frase del ciego: veo a los hombres, pero los veo como árboles que caminan. La pregunta del millón: ¿este ciego era un ciego de nacimiento o es un ciego accidental que antes vio y que ahora no ve? ¿Qué creen ustedes? ¿Era de nacimiento o se volvió ciego? Yo no quiero que nadie se quede imparcial. Van a responder al uno o al otro. Tranquilos que no les voy a poner nota. ¿Quiénes dicen que este ciego era un ciego de nacimiento? Levanten la mano, no hay problema, no se castiga al que se equivoca. Ok, bajen la mano, levanten la mano en los que dicen que este ciego se volvió ciego en algún momento de su vida. Ok, hay gente que no levantó la mano, no piensa. Volvamos de nuevo, en una de las dos. Levanten la mano en los que dicen que era un ciego de nacimiento. Levanten la mano en los que dicen que se volvió ciego. Ya. Y en este caso la mayoría tiene la razón, se volvió ciego. Padre Charlie, ¿cómo sabe? Porque el texto lo dice: veo a los hombres y los veo como árboles que caminan. ¿Cómo sabe cómo son los árboles? ¿Cómo saben qué es caminar si no ve? Quiere decir que antes tuvo que haber visto, antes tuvo que haber conocido que era un árbol y que era caminar. Por eso es capaz de afirmar: veo a los hombres y los veo como árboles que caminan. Nos demuestra que alguna vez vio, pero que ahora está ciego. Conozco muchos hombres y mujeres que fueron de Dios, usados por Dios, guiados por Dios, grandes líderes en la iglesia,
y que ahora están ciegos. Ciegos en el pecado, ciegos en el alcoholismo, ciegos en las drogas. Alguna vez vieron y ahora ya no están viendo. Pues para esas personas está todavía a su alcance la gracia del amor de Dios, la gracia del poder de Dios, la gracia de la misericordia de Dios. Los veo como árboles que caminan. Con la ayuda de Jesús empezamos a salir de nuestra oscuridad. En la primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 9, nos dice San Pedro: pero vosotros sois linaje elegido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido para anunciar las alabanzas de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su admirable luz. Tú que alguna vez viste y que ahora estás ciego, Dios te quiere sacar de las tinieblas y llevarte a su luz admirable, a su luz de gracia, a su luz de perdón. En Juan 3:17 nos dice Jesucristo, el autor de la carta de San Juan nos dice: la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. No hemos sido criados para vivir en la oscuridad. La oscuridad es el dominio del príncipe de este mundo, de las tinieblas. ¿No se han dado cuenta que los peores crímenes, las peores abominaciones, los peores pecados se producen siempre en la oscuridad? ¿No se han dado cuenta que esos antros de perdición siempre son lugares de oscuridad y de ruido a todo volumen, porque solo quieren perderte y no te quieren iluminar? Jesús nos arranca de las tinieblas y nos lleva al reino de su luz, de su Hijo querido. Y entonces, abriendo los ojos, dijo: veo a los hombres como árboles que caminan. Jesús le volvió a poner las manos en los ojos y el tercer verbo es: comenzó a ver perfectamente. Comenzó a ver. Comenzó es principio de algo novedoso que ya, para aquel que ya no tenía esperanza de lograr. Ve a Jesucristo y le llega la claridad a su vida, la vista física y la vista del alma. Por eso San Pablo en la carta a los Efesios capítulo 5 versículo 14, Efesios 5:14 nos dice: pues todo lo que queda manifiesto es luz. Por eso dice: despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te iluminará Cristo. No es una advertencia: levántate tú que duermes. Nos estamos quedando dormidos. El pecado nos está adormeciendo, nos está anquilosando, nos está quitando la capacidad de reaccionar, nos está adormeciendo, nos está entorpeciendo, nos está alienando. Y por eso nos dice: levántate tú que duermes, levántate de tu condición de pecado, levántate de tu condición de víctima, levántate de tu condición de pecador, levántate de tu condición de enfermo. Bartimeo era ciego y vivía y se enriquecía con su ceguera, pero cuando lo llamó Jesús, tiró la capa de la dependencia de la ceguera y pegó el brinco. Necesitas levantarte de tu postración si quieres experimentar la liberación y la sanación de Dios. Necesitas levantarte de tu ruina, de tu fracaso, de tu pasado, de tu tristeza, de tus torpezas.
levántate tú que duermes, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos. Se me pone la piel de gallina. ¿Entre quiénes está quedando a dormir este tipo? Entre muertos. Se está quedando dormido en un cementerio. No se está quedando dormido en un hotel. Se está quedando dormido en un cementerio. Y los que se quedan dormidos en el cementerio terminan quedados dormidos para siempre. Y terminan muertos de espíritu. Muertos de espíritu. No permitas que tu postración te arrastre a la muerte espiritual. Hay gente que dice: no, yo ya no puedo, yo soy un drogadicto, yo soy un pecador, yo no sirvo para nada, a mí nadie me quiere, todos me odian, ni la cucaracha me quiere. Tienes que levantarte de tu postración si quieres experimentar la liberación de Jesús. Levántate de entre los muertos y te iluminará Cristo. Y el cuarto verbo del ciego es: y quedó curado. Quedó curado. Encontró la plenitud, experimentó la salvación en Cristo. Segunda Corintios 5:17 dice: por tanto, el que está en Cristo es una nueva creación. Pasó lo viejo, todo es nuevo. Jesús es capaz de renovarnos, de transformarnos, de hacernos una nueva criatura, una nueva creación. De suerte que veía de lejos todas las cosas. Veía todas las cosas. Es la consecuencia del encuentro con Jesús. Ya no lo decía Pablo en Gálatas 2:20: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y esta vida en la carne la vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y como nos lo dice Juan 3:30, decía el Bautista: es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Conviene que Cristo crezca y que disminuya yo. Dice una canción en Renovación: conviene que Cristo crezca y que yo pueda disminuir, porque cuando yo disminuya, Jesucristo crecerá plenamente, en plenitud, en mí y en mis hermanos. Señor Jesucristo, quiero alabarte, bendecirte y darte gracias por tu amor inagotable, porque tú nos llamas a la vida y a una vida en plenitud. Señor, estamos ciegos y hemos llegado. Alguien nos ha traído ciegos al encuentro contigo. Queremos, Señor, que nos toques, que nos tomes de la mano, que nos saques a un lugar privado para que podamos conocerte personalmente e intimar contigo. Lávanos, Señor, con tu saliva, lávanos con tu sangre, quítanos las manchas del pecado, rompe toda cadena de dependencia y haz de nosotros una nueva creación. En tus manos estamos, en ti vivimos, en ti nos movemos y por ti existimos. Si vivimos, por ti vivimos. Si morimos, por ti morimos. Ya sea que vivamos o que muramos, somos siempre tuyos, Señor. A ti, Señor, sea el poder, el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Vamos a darle un fuerte aplauso a Jesús, Rey de Reyes, Señor de señores. A Jesús, que no nos quiere ciegos, no nos quiere enfermos, no nos quiere encadenados, nos quiere viviendo una vida de gozo, una vida de victoria, una vida de plenitud.